Bueno, y si algo llama la atención siempre estos primeros de mayo, por lo menos a los periodistas que estamos en la tarima ahí cubriendo el evento, es la cantidad de personas de otras partes del mundo, de banderas que se llena en esa parte inferior de la Plaza de la Revolución, muchos amigos de la Solidaridad, trabajadores, líderes sindicales de muchas partes del mundo. Es algo, yo creo que adorna mucho, Raimundo, las celebraciones del 1 de mayo en Cuba. En esta ocasión, ¿qué características tiene? ¿Cómo se está organizando esa participación internacional? Bueno, Oliver, los detalles precisamente de la participación internacional son los siguientes. Nosotros hoy tenemos confirmado que van a participar en las actividades del 1 de mayo que, como te decía, comprenden entre el 8 de abril y el 12 de mayo un grupo de actividades que tenemos 1.631 dirigentes sindicales, grupos de solidaridad, la Brigada 1 de Mayo del ICAT, que el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos moviliza un gran número de estos grupos de solidaridad, representantes de organizaciones políticas y sociales y también de las organizaciones de masas cubanos que tienen homólogos en el mundo, de un total de 86 países y 349 organizaciones de todos los continentes. Hay que destacar que los países, por ejemplo, en América Latina y el Caribe, entre los tres países de más delegados a participar están entre Estados Unidos, que es la delegación más numerosa de todas las delegaciones que vienen al 1 de mayo. ¿Eso había ocurrido anteriormente? Eso no es primera ocasión que pasa esto, seguidas de Ecuador y de Uruguay, del área de Europa, específicamente de Francia y de Alemania, de África y Medio Oriente. Nos llama la atención que en esta ocasión tenemos representación de 23 países. El país más numeroso es Nigeria, y de Asia y Oceanía, Japón. Hay que decir que de Asia y Oceanía tenemos representación de 12 países. Bueno, yo enmarco... Hablábamos que es realmente, vamos a decir, meritorio, porque pagarse un pasaje de Asia a Cuba debe ser bastante complicado y bastante caro sobre todo, y es meritorio por esa parte, ¿no? Así lo hablábamos anteriormente. Y más cuando nuestros amigos que vienen acá asumen los gastos y sus organizaciones de los gastos, tanto del boleto como de la estancia aquí en Cuba. Y enmarcaban eso precisamente porque de África y de Asia también es algo novedoso en este año la presencia de un número mayor de países. Por tanto, esto nos da una idea que justifica precisamente todos los argumentos que da Ulises, nuestro secretario general, de por qué nuestra gente viene acá. Tengo la experiencia de un dirigente sindical, de los que ya está acá, que nos decía: no tengo duda, ni nunca la tuve, ni la voy a tener, de lo que pasaría en Cuba sin la presencia física del comandante en jefe. Pero no quería perderme también este momento, porque sabemos que va a ser la respuesta del pueblo cubano a esos que pensaban que la revolución cubana desaparecería cuando físicamente él no estuviera. Y Ulises y Castanedo daban aquí todo ese compromiso y esa respuesta que vamos a tener en estos días. Hay un grupo de actividades también que, como te comentaba, tenemos previstas y que ya algunas han ido pasando. Por ejemplo, se imparten cursos de formación política sindical acá en La Habana, en nuestras instituciones. También se está desarrollando, que termina mañana, concluye mañana, un tope de béisbol de trabajadores México-Cuba. También tenemos la participación. Hay que ganar ese tope. Está fuerte. Está fuerte. Sí. No me digan que los peloteros mexicanos están sindicalizados y que entonces vienen a participar y a jugar aquí. Hoy estábamos perdiendo. Pero bueno, ahí gana la solidaridad y la unidad entre los hermanos trabajadores y los pueblos. Pero hay que ganar el juego. Hoy le estábamos dando ánimo. Hay que decir que la presencia el día 1 de mayo, porque la cifra que damos es en todo el país también. Acá en La Habana quizás andamos por la cifra de 1.300
por ahí. Es decir, que estos amigos de la solidaridad, trabajadores de otras partes del mundo, van también a los desfiles de provincia. A las provincias. Por ejemplo, Santiago de Cuba este año apreciamos también, aunque todos los años ya se venía incrementando el número de participantes en Santiago de Cuba, este año apreciamos también una presencia mayor, lógicamente. Lo justifica todo el significado que tiene, que ha tenido siempre, claro, que tendrá y que tiene hoy Santiago de Cuba. La presencia física en la Plaza de la Revolución para nosotros es importante. Desde allí, todos estos amigos de otros países pueden presenciar precisamente todos los argumentos que estaban dando Ulises y Castañeda aquí. Desde ahí, a través de los medios también, de sus propios medios, son capaces de enviar imágenes al mundo de la unidad del pueblo cubano en desfilar por ahí. El año pasado, tú preguntabas, el cálculo del año pasado fue 1 hora, 45 minutos, realmente fue espectacular. Como un pueblo de más de 500,000 de personas en la capital es capaz de pasar por ahí en 1 hora o 2 horas. Esa es la muestra de la unidad. Otro de los elementos que tenemos dentro de las actividades del 1 de mayo está relacionada con el Encuentro Internacional de Solidaridad. Hace más de 16 años que se celebra en La Habana, en el Palacio de las Convenciones. Este encuentro comenzará precisamente a las 9 de la mañana. Va a tener la presencia física de el día 2. Sí, del día 2. Del día 2 de mayo. Me va a hacer trabajar, Raimundo, el día de mi cumpleaños. Sí. El día 2. 1000 delegados entre el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y la CTC. Y hay un elemento fundamental, la línea y la secuencia de ese encuentro de solidaridad no es de discurso, nunca ha sido formal y tratamos siempre que no sea formal. ¿Por qué? Porque va a estar en línea de contenido con lo que está pasando hoy en América Latina. Por tanto, allí tendremos la oportunidad de presentar una mesa donde un investigador cubano podrá expresar el contexto de América Latina, la situación que hay de la arremetida de la derecha en la región, y ahí tendremos representantes dentro del ICAT y de nosotros, la CTC, de Argentina, Venezuela y Brasil, que podrán expresar qué pasa, qué está pasando en estos países con esa arremetida del sistema capitalista en sus países, como ejemplo vivo, pasó para socializar. Por tanto, cuando Ulises planteaba, es un ejemplo de solidaridad recíproca. Ellos vienen, nos dan solidaridad durante todo un año, dan solidaridad con Cuba, pero también nosotros le damos el espacio para que podamos socializar acciones comunes de unidad, de integración para poder enfrentar ese sistema capitalista. Es casi, podríamos decir que una especie de taller, de trabajo a nivel internacional en los que se conocen las experiencias de los demás, porque yo me imagino que también suceda con las organizaciones sindicales a nivel internacional, que muchas veces no se conoce bien la realidad de la situación de los trabajadores en otros países, y este evento supongo que se convierte en eso, en un lugar para escuchar la verdad, ¿no? De la voz de los propios trabajadores de otros países, lo que sucede en Argentina, en Brasil, como usted decía, que está tan manipulado en los medios. Es así. Por ejemplo, de los delegados que han solicitado la palabra, 3 mujeres palestinas están solicitando la palabra. Actualizar sobre esa realidad de lo que está pasando por allá. O sea, es Brasil, o sea, un grupo, son alrededor, todos los años intervienen alrededor de 35, 40 internacionales y se quedan 35 y 40 sin poder intervenir por un problema de tiempo. Yo creo que ahí está el contenido fundamental, así que allí llevaremos a nuestros dirigentes sindicales y grupos de solidaridad internacional para poder concretar ese evento. Ahora, hay un consejo presidencial también de la Federación Sindical Mundial aquí en La Habana. Háblanos un poco del evento, ¿no? De lo que se espera, de los principales temas. Realmente tenemos planificado dentro de las actividades que el día 3 y 4 de mayo en el Palacio de las Convenciones a las 9 de la mañana iniciará el día 3 el Consejo Presidencial de la Federación Sindical Mundial. Es importante destacar que la Federación Sindical Mundial es la organización sindical clasista internacional en la cual la CTC es afiliada, Ulises
es vicepresidente de esa organización sindical internacional, y históricamente, hablando de la historia, hoy la mesa comenzó hablando de la historia, nuestro líder histórico Lázaro Peña fue fundador de la Federación Sindical Mundial. Se fundó el 3 de octubre del año 45, 4 años, o sea, posterior a la Segunda Guerra Mundial, y solo 4 años tuvo el movimiento sindical internacional unido, todo el movimiento sindical internacional. 4 años después, el fascismo dividió al movimiento sindical internacional, y hoy una de las debilidades fundamentales que tiene el movimiento, los trabajadores en el mundo, es la división. Hoy nosotros tenemos países en América Latina que tienen más de 17 centrales sindicales, 11 centrales sindicales, con el mensaje de siempre del imperialismo que dice divide y vencerá. Por eso la fortaleza de la unidad, por eso lo que vamos a ver aquí el 1 de mayo, ese es nuestro mayor mensaje, la unidad, que sale desde la familia cubana, del pueblo cubano, de los trabajadores cubanos, del pueblo cubano, que ese mensaje tenemos que lanzarlo a todo el mundo, porque esos amigos que vienen aquí ven a esta llamita que sigue encendida y es tan cerca de ese imperio a 90 millas, y dicen, esa es nuestra guía. Seguramente usted, bueno, que ha interactuado tanto con muchos de estos amigos que vienen de otras partes del mundo y de lugares bastante distantes, seguro ha escuchado cosas bastante conmovedoras y emocionantes, lo que significa para ellos Cuba, ¿no? Desde el punto de vista espiritual, porque venir a Cuba a ver esa marcha, me imagino que eso nutre, alimenta desde el punto de vista espiritual y político. Una de las experiencias personales que tenemos es que en los encuentros bilaterales con ellos, uno de los problemas que tenemos nosotros los cubanos es que no nos dan mucho tiempo para que ellos nos expliquen lo que pasa en su país. Una pocas veces lo sabemos, pero bueno, siempre las interioridades hay que conocerlas. Pero precisamente es porque en esos encuentros muchos nos preguntan mucho de Cuba, tratan de conocer de nuestra realidad, y algunos con el respeto nos dan recetas de que no podemos cometer errores, que nosotros somos su esperanza. De ahí que el significado que tiene la Revolución Cubana para nuestros amigos en el mundo es importante. Ahora, solamente un detallito, con respecto a este Consejo Presidencial, ¿se conoce de algunos temas específicos, de algunos temas que van a ser debatidos, que son prioritarios, ¿no?, para la organización? Sí, como que no. Yo olvidé decir que el Consejo Presidencial se celebra en Cuba. Va a ser el primer Consejo Presidencial después del 17 Congreso de esta organización, que se celebró en octubre del año pasado en Sudáfrica. Por tanto, hacerlo en Cuba para nosotros tiene un gran reconocimiento. Segundo, porque es la continuidad del homenaje póstumo al comandante en jefe, porque el secretario general de la Federación Sindical Mundial, el compañero George Maurico, nos acompañó a nosotros en ese homenaje, y él aceptó a hacerlo aquí en Cuba. Por tanto, aquí se pasarán revistas también a los acuerdos de las resoluciones y objetivos que acordó el Congreso de la Federación Sindical Mundial. Además, que hay un proceso también de reelección del nuevo secretario de la Oficina Regional de la Federación Sindical Mundial, porque la CTC ha asumido durante muchos años la oficina regional de esa organización aquí en Cuba, donde la CTC y los sindicatos cubanos apoyamos permanentemente. Bueno, muchas gracias, Raimundo, por esta explicación.